Saludos a nuestros socios y amigos en todo el mundo al entrar en el último trimestre del 2025. Tras un inicio de año tumultuoso, creemos que por fin tenemos un firme dominio de Trump 2.0 y de reordenamiento global en curso. De hecho, nuestras previsiones para el año se están desarrollando como esperábamos. Por supuesto, eso no significa que no hayan surgido nuevos riesgos. A la cabeza de esas preocupaciones está el tema de la independencia, más específicamente en lo que se refiere a la independencia del Banco Central, debido a una campaña muy directa y pública del presidente Trump para empujar a la Reserva Federal de Estados Unidos hacia un ciclo de flexibilización. Muchos inversionistas están preocupados por el desgaste de la independencia institucional de la Fed y su capacidad para llevar a cabo una política monetaria centrada en la economía. A nuestro juicio, las preocupaciones de los inversionistas sobre la independencia de la Fed están exageradas. La Fed nunca ha estado totalmente aislada de la política. Está diseñada para ser independiente dentro del gobierno, pero no aparte del gobierno. Las posturas de política evolucionan con las condiciones económicas y las consideraciones institucionales. Por ejemplo, al giro del presidente Powell, del chairman Powell de dovish a fuertemente hawkish tras su ratificación en el 2022. Del mismo modo que otros funcionarios, incluidos los actuales, han defendido la flexibilización en un régimen y la contención en otro. Periódicamente también entran en la discusión consideraciones no económicas. La Fed sufre bastante de expansión de mandato, desde iniciativas DEI hasta agendas sobre el cambio climático, porque el doble mandato opera en una economía real con grupos de intereses reales. Además, la presión política no es nueva. Presidentes y legisladores han intentado desde hace tiempo influir en la Fed, desde las eras de Johnson o Nixon hasta los llamados contemporáneos de altos funcionarios a recortar tasas. Sin embargo, las salvaguardas del sistema han contenido de manera consistente estas presiones. Mandatos escalonados, objetivos legales fijados por el Congreso y no por la Casa Blanca, una cultura profesional del personal, requisitos de transparencia y el escrutinio del mercado conforman en conjunto controles duraderos. En la práctica, estas barandillas han preservado un nivel de independencia suficiente para que la Fed cumpla su mandato, y hay pocas pruebas de que esta vez sea diferente. La mezcla de políticas favorecidas por la administración de Trump, tasas más bajas, un dólar más débil, alzas en los precios de los activos y expansión continuada se ha materializado en gran medida. El dólar estadounidense ha comenzado una retirada ordenada desde niveles muy sobrevalorados, pero aún le queda camino por recorrer. Otro 10 a 15% a la baja lo llevaría en línea con su valor justo. Para los inversionistas no radicados en Estados Unidos, tiene sentido cierta diversificación fuera del dólar. Hasta hace muy poco, los rendimientos year-to-date del S&P 500 solo eran positivos para unas pocas monedas. Para muchos, la debilidad del dólar equivalió a rendimientos negativos en términos de moneda local. Es importante, sin embargo, no sobrereaccionar, ya que esperamos que el descenso restante del dólar sea ordenado y se desarrolle a lo largo de un horizonte de 5 a 10 años. En el corto plazo, los inversionistas deberían separar el ruido de la señal, tal como hemos venido argumentando desde el día de la liberación. La economía estadounidense no está en recesión. Las utilidades corporativas avanzan y la Fed está flexibilizando de manera preventiva por razones fundamentalmente sólidas, porque el mercado laboral se está enfriando y las tasas reales de la política son restrictivas.
En esta configuración, los activos de riesgo suelen comportarse bien. Históricamente, en las últimas 4 décadas, el S&P 500 ha entregado una rentabilidad mediana a 12 meses del 15% cuando la Fed reanudó los recortes de tasas mientras el crecimiento se mantenía intacto. Perspectiva macroeconómica. El crecimiento de Estados Unidos se está desacelerando, pero no estancando. Y la mezcla de las políticas por fin está pivotando para responder a ello. Los datos laborales entrantes de Estados Unidos muestran un enfriamiento claro, reforzando el caso para una flexibilización preventiva de la Fed. Nuestra previsión es de 2 recortes adicionales de 25 puntos básicos hasta fin de año, seguidos de reducciones medidas el próximo año, llevando la tasa de fondos federales alrededor del 3% a medida que el impulso laboral cae por debajo del crecimiento de empleo de equilibrio, mientras que las presiones inflacionarias se asemejen más a un shock de nivel por aranceles que a una tendencia renovada, manteniendo intacta la narrativa de desinflación estructural. A medida que los balances personales agotan sus ahorros en efectivo, el consumo estable depende de que las tasas hipotecarias desciendan. Los hogares estadounidenses están históricamente poco apalancados. Han acumulado una riqueza inmobiliaria sustancial y necesitan menores costos de financiamiento para poder aprovecharla. El enfoque de la administración de Trump en la transmisión a través de la vivienda y la trayectoria del mercado hacia rendimientos del 10 años cercanos al 4% deberían ir reabriendo gradualmente ese canal. Además, seguimos observando un aumento modesto del crecimiento potencial de Estados Unidos. La productividad ha mejorado tras la pandemia y los primeros despliegues de la IA están aportando contribuciones medibles al PIB. Ese impulso de productividad también ayuda a compensar el traspaso de los aranceles a los precios, reforzando el argumento para recortes medidos en lugar de una flexibilización de emergencia. En nuestra opinión, los desbordamientos globales siguen siendo manejables, ya que Europa debería afianzarse a medida que se desvance el lastre comercial y el apoyo fiscal aparece en los datos, mientras que el crecimiento de los mercados emergentes se mantiene estable, con las exportaciones de China redirigiéndose a pesar de aranceles estadounidenses más altos. Nuestro indicador de recesión de Estados Unidos, Insignia Forefront, interno indica solo un 18% de probabilidad de recesión en los próximos 6 meses, consistente con una secuencia de bache suave, reaceleración más que con una contracción. En suma, una demanda laboral en descenso, una tendencia inflacionaria contenida, mejoras en la productividad y una postura de política que se desplaza hacia tasas reales neutrales, abogan por un crecimiento por debajo de la tendencia, pero positivo. Pronósticos de mercado. Con probabilidades de recesión contenidas y la Fed flexibilizando desde niveles restrictivos, el telón de fondo de corto plazo favorece a los activos de riesgo. Nuestra previsión permanece sin cambios respecto al trimestre anterior, ya que esperamos que el S&P 500 cierre el año hacia el extremo superior de nuestro rango objetivo de 6.500 a 7.000 y que el Treasury a 10 años de Estados Unidos se mantenga anclado alrededor del 4% a medida que la prima por plazo se estabilice y mejoran las perspectivas de crecimiento. Históricamente, en los últimos 4 ciclos de recortes sin recesión, la rentabilidad mediana a 12 meses del S&P 500
fue de aproximadamente 15%, con las utilidades asumiendo una mayor parte del impulso mientras las multiplicaciones se estabilizan. El posicionamiento se mantiene solo moderadamente pro riesgo y los niveles de efectivo entre inversionistas siguen elevados, dejando margen táctico al alza si la senda macro sigue nuestras previsiones. Favorecemos cíclicas de calidad y compañías de crecimiento generadoras de flujo de caja, con exposición selectiva a beneficiarios de la IA, dado que persiste la ola de CapEx. Al mismo tiempo, el gasto en defensa está aumentando a nivel global. Mantener una asignación estratégica a defensa aeroespacial ofrece tanto participación cíclica como una cobertura geopolítica. Para las tasas, esperamos una curva más espinada en el mediano plazo a medida que la política converge hacia la neutralidad y el crecimiento se normaliza. Dentro de renta fija, preferimos carry de alta calidad y crédito investment grade o double B selectivo, donde la flexibilización reduce el riesgo de refinanciación sin invitar a un beta de spreads tardío. También mantenemos una postura constructiva a mediano plazo sobre mercados emergentes, apoyada por un dólar más débil y una Fed más laxa, así como sobre el oro como cobertura de cartera en medio de la transición de políticas y la continua devaluación de monedas. El yen sigue siendo una excelente cobertura, ya que esperamos que el Bank of Japan suba las tasas este año. En términos geográficos, las acciones estadounidenses siguen siendo caras en la mayoría de las métricas. Si bien el liderazgo en IA justifica un sobrepeso núcleo en Estados Unidos, la diversificación regional está justificada, ya que Europa se beneficia del estímulo alemán y parte de los mercados emergentes, como por ejemplo México y la tecnología asiática, se benefician de cambios en las cadenas de suministros y condiciones financieras más laxas. Por último, queremos ampliar nuestra postura estructural alcista de varios años ya sobre el oro. Desde el 2019, el oro ha subido 144%, superando al S&P 500, que solo subió 121% en ese mismo periodo. Por supuesto, la narrativa común es que la administración de Trump ha asustado a los inversionistas, convirtiéndolos en gold bugs. Una visión más matizada, sin embargo, muestra que el mercado alcista multianual del oro no está ligado a Trump en absoluto. Lo precede y probablemente lo superará. Años de represión financiera por parte de los bancos centrales, crecientes cargas de deuda en el mundo desarrollado y bancos centrales políticamente constreñidos han erosionado la confianza en los regímenes de moneda fiduciaria. Eso no es solo un problema de Estados Unidos, también lo es de Europa y de Japón igual. De hecho, se parece menos a una historia de materias primas y más a una historia de balances de bancos centrales, siendo el impulsor principal una desinversión estructural y multianual de las tradicionales monedas de reservas fiduciarias. Aunque esta tendencia se aceleró tras la congelación de las reservas del Banco Central ruso después de la invasión de Ucrania, sus raíces se remontan más atrás, ancladas en un prolongado e injustificado relajamiento cuantitativo y en el dispendio fiscal. Esa incautuación, aunque políticamente expedita en su momento, ha replanteado los riesgos jurisdiccionales y de confiscación para los grandes tenedores, particularmente los bancos centrales de mercados emergentes que podrían eventualmente quedar en la mira
de las represalias punitivas de Occidente. Después del 2022, el oro divergió al alza mientras el valor real de los treasuries estadounidenses caía. La propiedad extranjera de Treasury de Estados Unidos descendió del 40% en el 2019 al 29% el año pasado, antes de que Trump estuviera en el cargo. Mientras que las compras de oro de los bancos centrales saltaron de alrededor de 20 toneladas al mes antes del 2022 a 80 toneladas al mes a partir de entonces. Dado su rendimiento reciente, muchos inversionistas pueden preguntarse si es momento de obtener ganancias en esta operación. En nuestra opinión, la respuesta es que creemos que esta historia apenas puede estar comenzando. Hoy Estados Unidos mantiene alrededor del 80% de sus escasas reservas, 1.2 trillones, en oro. Pero el promedio global es el 22% y aliados cercanos de Estados Unidos como China e India poseen solamente el 7 y 13% respectivamente. Por supuesto, no son aliados cercanos de Estados Unidos y ese es el punto. El oro se beneficia como la alternativa monetaria menos imperfecta porque nadie controla la oferta global de oro. A diferencia de la Fed, que controla la oferta del dólar, el BCE con los euros y el Bank of Japan con los yenes japoneses, y etc. De hecho, vemos compras sostenidas de bancos centrales, una adopción privada más amplia y una reducción de la demanda extranjera de deuda soberana de mercados desarrollados como los pilares centrales que sostienen el mercado alcista. Actualmente, el oro ocupa el segundo lugar como el activo de reserva más comúnmente mantenido en el mundo por los bancos centrales, con un 20% si excluimos las reservas de Estados Unidos. Lo que significa que ya ha superado al euro, que solo está al 16%, y solo va por detrás del dólar estadounidense, que está al 46%. Sin embargo, si las tendencias actuales persisten durante algunos años más, el oro podría superar al dólar como principal activo de reserva a comienzos de la próxima década. Ni el euro ni el renminbi representan una amenaza para el estatus del dólar, pero el oro es plausible. Si así fuera un escenario puramente mecánico en el que los bancos centrales eleven la participación del oro en reservas para igualar al dólar, implica un precio al contado más del doble del precio actual. En suma, reiteramos nuestra visión alcista sobre el oro y nuestro precio objetivo de cierre de año sigue siendo $3,800 por onza. Aunque las compras de los bancos centrales se han enfriado desde sus picos recientes, se mantienen estructuralmente elevadas. Tasas reales más bajas, una cobertura persistente contra la devaluación y entradas lideradas por inversionistas mantienen los riesgos sesgados al alza también de cara al próximo año. Las políticas de flexibilización cuantitativa ilimitadas de la Fed y otros bancos centrales apuntalaron los activos financieros, pero erosionaron la disciplina fiscal. La resistencia política a la austeridad fiscal debería mantener los déficits amplios. Irónicamente, el impulso actual contra la independencia de los bancos centrales puede ser la consecuencia de las políticas irresponsables que sembraron hace décadas. A largo plazo, creemos que el oro estará materialmente más alto para finales de esta década. Por supuesto, el riesgo clave para nuestra visión es que la austeridad regrese como fuerza política, provocando una normalización de la política fiscal que restaure la credibilidad de las monedas fiduciarias. No obstante,
Mientras el sector oficial siga diversificándose fuera del dinero fiduciario y de los bonos soberanos de mercados desarrollados, la trayectoria de menor resistencia para el oro sigue siendo al alza. Para terminar, este gráfico muestra nuestra asignación de activos recomendada para el último trimestre del año para un inversionista con un perfil de riesgo moderado. Muchas gracias.